Bienvenidos una vez más, apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, a la lección número 13, lo que enseña una iglesia del Señor con relación a la Biblia o a la palabra de Dios. Nuestra oración, como lo indica la presentación, es que al estudiar las grandes verdades de la palabra de Dios, esto pueda contribuir a ser mejores hijos de Dios y como iglesias del Señor mucho más fortalecidas. Queremos recordar que las tareas para los alumnos en cada una de las lecciones hacen parte de la evaluación que ustedes, apreciados hermanos y hermanas, deben enviar a través del director de cada uno de los campus o de los centros de enseñanza. Una vez más queremos rogarles que nos acompañen en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición al iniciar esta lección, la número 13. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más por esta maravillosa oportunidad que nos brindas para poder compartir la lección número 13 de esta materia, Doctrina Bíblica Bautista en un año. Queremos agradecerte muy especialmente por tu palabra, por las personas que tú usaste, cerca de 40, a través de cerca de 1500 años, porque a través de ellas tú nos has permitido conocer hoy tu palabra completa, escrita, inspirada y confirmada ya por las señales de los apóstoles. Te agradecemos tu bendición, pedimos tu dirección y tu protección y tu sabiduría con la iluminación de tu Santo Espíritu para poder llevar adelante esta lección relacionada a tu palabra. En Cristo Jesús encomendamos cada petición de nuestros hermanos y las nuestras propias. Amén. Recordamos entonces lo que la misma palabra de Dios enseña con relación a ella misma. En la primera parte de esta lección número 13 vamos a empezar el desarrollo de los artículos de fe de una iglesia del Señor Jesús. En esto tenemos nosotros que basarnos de una manera muy decidida en lo que ella misma enseña. Bajo ninguna circunstancia debe una iglesia del Señor Jesús desconocer lo que la palabra de Dios enseña de ella misma. Es muy básico, es muy importante, es de gran trascendencia que ustedes, hermanos, hermanas, como miembros de una iglesia del Señor, como siervos del Señor que somos todos, conozcamos las verdades esenciales que la palabra de Dios enseña con relación a ella misma, porque de esa forma podemos entonces estar totalmente preparados para defender la sana doctrina. Recordemos que siempre uno de los ataques más frecuentes de las doctrinas de demonios y de las doctrinas de hombres son dirigidos a la misma palabra de Dios. Hoy vamos a ocuparnos en estos instantes con relación a algunos ataques contra la palabra de Dios que tienden a destruir su fe en ella. También en la segunda pregunta, ¿cómo puede el Hijo de Dios defenderse de dichos ataques por medio del conocimiento de lo que ella enseña? Y finalmente necesitamos fortalecernos porque estamos realmente fundamentados en lo que ella nos enseña. Lo primero que necesitamos observar lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en los versos número 16 hasta el número 17. Vamos allí, por favor, en el Nuevo Testamento, a segunda a Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17. Es un texto muy conocido, pero que tiene muchísima enseñanza sobre la cual necesitamos profundizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el creyente, hombre o mujer, sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto indica maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos hacer un comentario general con relación a este texto para después empezar a desglosarlo en cada uno de los aspectos que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a Timoteo en esta segunda carta. Toda la Escritura implica que está completa, que ya está terminada. La palabra Escritura es muy importante porque muchas personas, cuando en esta época anuncian hablar en nombre de Dios, pues no pueden desconocer lo que la Escritura ha dicho. Hoy Dios habla a través de la Escritura. Lo hizo en tonos audibles a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y más
allá en el fondo de la historia, pues lo hizo también en tonos audibles, por ejemplo, a Adán, a Eva, a Caín y Abel. Pero hay que recordar que en esas épocas la Biblia todavía no estaba completa, ni mucho menos escrita totalmente. De tal manera que lo que vamos a empezar a probar inicialmente es que la Biblia hoy que tenemos con los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pues está completa y ya no hay que agregarle ni tampoco quitarle. Además habla del propósito, dice y útil. Ahora, antes de hablar del propósito y hablar de su utilidad, usa la palabra inspirada, que significa alentada o soplada o animada o producida. Así como un artista se inspira en la naturaleza para plasmar en un cuadro o en una melodía musical lo que ha llegado a su mente, lo que ha producido la observación de la naturaleza o la observación de una relación humana, eso produce en cierto modo una obra de arte. Así la palabra de Dios fue producida, alentada, animada, soplada de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo para tener las características que ella misma tiene y que podemos confirmar con la vida práctica. Luego habla de su propósito, su utilidad para enseñar, para redarguir, es decir, para demostrarnos en qué momento estamos equivocados. Pero no solamente se encarga la palabra de Dios de decirnos en qué estamos equivocados, que es lo que implica el término redarguir. También luego viene la instrucción para corregir, porque si hay una demostración de que estamos equivocados, pues la misma palabra de Dios nos lleva a corregirnos y luego nos da las instrucciones precisas para poder actuar de una manera justa, con el último propósito de que haya madurez, y la madurez implica que las decisiones son cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí la palabra perfección no implica que nuestra naturaleza humana pecaminosa sea totalmente borrada. No, lo que significa es que el creyente en Cristo cada día va a madurar y a pecar menos por la aplicación de la palabra de Dios en la vida personal a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y enteramente implica o da a entender de una manera muy tajante que de una forma total el ser humano queda preparado para toda buena obra. Todos los seres humanos estamos en la posición de acuerdo que al ser humano hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pues Dios empieza a trabajar de dentro hacia afuera. Somos espíritus y almas que vivimos en cuerpos, pero las decisiones empiezan por el espíritu, afectan o pasan por el alma, la voluntad, el centro de las emociones, y finalmente llegan a involucrar el cuerpo. Hay que recordar que la gran diferencia es que el espíritu es el que discierne entre el bien y el mal. Cuando la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, en un creyente en Cristo, discierne, separa lo que es bueno de lo que es malo, eso llega a la voluntad y se toma la decisión en el ser humano de si se obedece o no, y finalmente, como decíamos anteriormente, involucra también la parte física, es decir, la parte del cuerpo. Lo primero que necesitamos en este momento argumentar tiene que ver con algunos ataques que tienden a destruir. El primer ataque, que es muy común por estas épocas, tiene que ver con que si la Biblia es completa, si son realmente 39 libros, si en el Antiguo Testamento son esos, ¿por qué hay algunas doctrinas que, por ejemplo, hablan del cielo de una manera diferente, del infierno o de lugares intermedios, entre comillas, denominados purgatorios? Así, con base en eso, necesitamos demostrar en primer lugar que la palabra de Dios ya está completa. La palabra de Dios está completa porque en el Antiguo Testamento contiene la escritura de 39 libros. Esos 39 libros en el Antiguo Testamento son los que realmente Dios ha inspirado. Son realmente 39, son menos, son más. En el Nuevo Testamento son 27 realmente. La discusión no está tanto en los del Nuevo Testamento, sino mucho más en los del Antiguo Testamento. Son realmente 39 libros en el Antiguo Testamento. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11, en el verso número 51, vamos a encontrar una demostración de que la palabra de Dios, hablando de los 39 libros en el Antiguo Testamento, es totalmente completa. ¿Por qué?
porque el mismo Señor Jesucristo citó solamente esos 39 libros. En ningún momento encontramos a Jesús citando otra traducción o otra versión mejor del Antiguo Testamento. Podemos entonces ir por favor a Lucas, capítulo 11, verso número 51. Allí el Señor está enseñando que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene solamente 39 libros. Jesús nunca citó ninguno de los otros libros que hoy en día, o en esta época hoy día, se trata de argumentar que pertenecieron a el canon, y la palabra canon significa regla, es decir, la regla de los 39 libros en el Antiguo Testamento. Por eso, la gran pregunta es, y vamos a responderla con base en este texto, libros mencionados en el Antiguo Testamento como bíblicos, como inspirados, por ejemplo, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda a Macabeos, ¿son realmente libros inspirados? ¿Podemos probar bíblicamente si son inspirados o no? Pues la respuesta es no. Y la tenemos aquí en Lucas capítulo 11, a partir del verso número 49, cuando dice: pero la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Verso 51, desde la sangre de Abel. ¿Dónde se registra la fundación del mundo? En el libro de Génesis. ¿Dónde se registra el asesinato de Caín contra Abel? En el libro de Génesis, primer libro citado por el Señor Jesucristo. Y luego dice hasta, y la palabra hasta ahí implica una gran importancia porque habla luego del último libro de la Biblia que estaba registrado en el Antiguo Testamento, pero desde el punto de vista de los hebreos. En el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea o dentro de los judíos, el primer libro que ocupaba el lugar era Génesis y el último libro era el libro de Zacarías. Es decir, que Jesús está citando desde el libro de Génesis hasta el libro de Zacarías en la versión antigua de los 39 libros que fueron luego traducidos al griego en la versión que se conoce como la versión de los 70 o la versión de la Septuaginta. Esa traducción desde el hebreo hasta el griego tuvo que hacerse porque en ese momento quienes dominaban en el Imperio Romano culturalmente eran los griegos y el idioma que era más popular era el griego, y por esa razón entonces muchos de los niños judíos iban creciendo sin tener mucha oportunidad de aprender la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en el idioma popular, es decir, el griego. La conocían en hebreo, pero el idioma popular en ese momento era el griego. Por eso hubo que traducir esos 39 libros en la versión que se conoce, la de los 70 o de la Septuaginta. Pero fueron 39 nada más. En ningún momento fueron 46, ni 45, ni 40. ¿Dónde podemos nosotros entonces basarnos para realizar tal afirmación de tan gran magnitud de que solamente la Biblia tenía 39 libros en el Antiguo Testamento? En que Jesús citó esos 39 libros en este pasaje que acabamos de leer. Pero si no nos basta este pasaje, podemos también ir allí mismo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, cuando Jesús está allí en la sinagoga. Hay que recordar que la sinagoga era una especie de célula familiar que luego fue creciendo y fue generando la lectura de la palabra de Dios, algo de la adoración, tratando de enseñar con relación al Mesías. El Señor Jesucristo mejor en Lucas capítulo 4, desde los versos 14 hasta el verso número 21, encontramos otra referencia muy clara que Jesús solamente citó los libros del Antiguo Testamento referentes a los 39 libros inspirados por el Señor. En ningún momento citó ni Tobías, ni citó Baruch, ni citó Judith, ni citó tampoco el libro de Eclesiástico, ni mucho menos Primera y Segunda a Macabeos, de donde salieron doctrinas tan erróneas como la de los lugares intermedios, tratando de rebajar el sacrificio del Señor Jesucristo en cuanto a que ya estaba totalmente todo completo y consumado. Si existe un lugar intermedio y uno paga
una parte de su pecado en un lugar intermedio, pues da a entender que lo que Jesús hizo fue incompleto, que una parte la pagaría Jesús en la cruz y otra parte la pagaría uno en un lugar intermedio denominado de una manera abierta como purgatorio. Pero ¿de dónde se sale esa doctrina? ¿O de dónde sacan esa doctrina? Esa doctrina la sacan de allá de Segunda de Macabeos y pues solamente lo estamos usando como referencia. De ninguna manera Jesús jamás lo citó. Aquí todo lo contrario, encontramos en Lucas 4 a partir del verso 14 que Jesús se vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Luego dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y sigue diciendo la Biblia que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, dice el verso número 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A cuál escritura se refería? Al libro de Isaías. ¿Dónde estaba el libro de Isaías? En los 39 libros que Jesús citó siempre en la versión más antigua y más usada por el pueblo judío. Por eso, en el Antiguo Testamento hay 39 libros, inspirados por Dios, alentados, soplados, animados por el Señor. En ningún momento hay ningún otro libro adicional. No hay ni 40, ni 47 como lo presentan algunas versiones, y en algunas inclusive hay una discusión de que son cerca de 60 libros en el Antiguo Testamento. La realidad es que cuando uno entiende que si Jesús citó solamente 39 libros en el Antiguo Testamento, significa que ahí está la verdad conocida con relación a las profecías. Hay que recordar, y es muy importante recordar, que desde el mismo libro de Génesis, allá en el capítulo 3, en el verso número 15, y a lo largo de los 39 libros, en la clasificación que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pues en esos 39 libros el tema principal siempre fue la venida del Señor Jesucristo. Solo Dios conoce absolutamente el futuro, y por eso Dios solamente podía hacer registrar allí en esos 39 libros las profecías en cuanto a que Jesús vendría, nacería de una virgen, pero no solamente nacería, crecería como ser humano, totalmente Dios, totalmente hombre, trabajando allí en la carpintería, ayudando al padre José, y luego entonces iría a desarrollar 3 años, después de los 30 años, su ministerio terrenal, morir en una cruz, resucitar, ascender, enviar la gran comisión a la iglesia y luego interceder por nosotros como único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje principal de los 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son entonces en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento entonces podemos encontrar que son 27 libros que los conocemos con suficiencia. Estos dos textos que acabamos de mencionar, a los cuales nos acabamos de referir, 39 en el Antiguo Testamento más 27 en el Nuevo Testamento, dan un total, o nos presentan a nosotros un total de 66 libros completos en la palabra de Dios, ni más ni menos. No hay ni que añadirle ni tampoco que quitarle. Entonces, la expresión toda implica que ya está completa. La expresión toda indica que son realmente esos 66 libros que menciona la palabra de Dios, donde se encuentra completamente inspirada ya la Escritura. Está totalmente completa. Luego, en 2 de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 21, nos habla de que realmente no es autoría humana. Dios es el autor. Las 40 personas fueron escritores y nosotros simplemente somos expositores de la palabra de Dios. No tenemos hoy en día la autoridad ni de quitar ni de agregar tampoco ningún texto a la palabra de Dios, porque ya está totalmente terminada, pero no solamente terminada, sino inspirada. Hoy hay iluminación. Dios a través de su Santo Espíritu nos ilumina para poder entender la palabra de Dios en oración, estudiarla, compartirla,
pero en ningún momento Dios inspira hoy a una persona para escribir o agregar o añadir o quitar. Muchas personas dicen, es que Dios anoche me profetizó determinado asunto. Pues si eso fuera verdad, habría que agregarle a la palabra de Dios esa profecía, porque dice en el verso número 21 de segunda de Pedro, en el capítulo número 1, nunca, y la expresión nunca implica eso, da a entender muy claramente que es algo totalmente imposible. Nunca la profecía, es decir, la enseñanza, la palabra profecía tiene dos significados en la Biblia. Uno es anunciar el futuro y el otro es anunciar la enseñanza del Señor. Y aquí se está refiriendo a las dos cosas. A veces Dios anunció el futuro, por ejemplo en el Antiguo Testamento con relación al Mesías. La Biblia nos dice de dónde venimos, nos dice también dónde estamos y de hecho también nos proyecta de una manera certera hacia dónde vamos, hacia el vencimiento de la injusticia, del pecado, de Satanás, por medio de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Jesús triunfará hasta someter, como dice la misma palabra de Dios, hasta el último de sus enemigos al estrado de sus pies. Entonces sigue diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspiró no solamente las profecías del Antiguo Testamento, sino las que están también registradas en el Nuevo Testamento. Pero aquí, cuando se escribió segunda de Pedro, ya el apóstol estaba bastante anciano, cerca del año 66 después de Cristo, y ya se podía deducir de una manera clara que la Biblia estaba a punto de terminarse. De tal forma que cuando decimos toda, estamos hablando de que ya está completa y de que es totalmente también inspirada, valga la redundancia, por Dios, es producida, es alentada por Dios. Muchas personas han intentado, por ejemplo, imitar el libro de Proverbios y han tratado en determinado momento de resumir algunas sentencias de dichos populares, pues han realmente fracasado, porque en el caso concreto del libro de Proverbios, que es un resumen muy sintético, por decirlo así, de esa forma, de la voluntad de Dios en la vida práctica, nadie lo ha podido imitar. Ahí está, contundente, porque es realmente Dios el que ha producido, el que ha alentado, el que ha animado. Pero eso sí, siempre, número uno, bajo su voluntad, y número dos, hasta terminarla. Hay que repetir que si alguien dice hoy que Dios le habló en cuanto a la voluntad para el ser humano, pues tendría que añadirse a la palabra de Dios. Dios ya habló, ya inspiró a los profetas, tanto en el Antiguo como algunos en el Nuevo Testamento, dio esa capacidad, ese don, hasta que la Biblia se terminó. Pero también hay que afirmar que cuando la Biblia habla de que toda la Escritura, no solamente se está refiriendo a que ya está completa, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que ha sido producida, es decir, alentada por Dios. Dios es el autor y las cerca de 40 personas como escritores son solamente eso, escritores. Nosotros estamos exponiendo la palabra de Dios. Y finalmente también se refiere no solo a que está completa, inspirada, sino que la expresión toda también tiene que ver con que ya está confirmada. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, en los versos 15 al 20, encontramos una de las enseñanzas más tergiversadas. Algunos afirman que estos textos no están en los originales, pero la realidad es que sí están en los originales y nunca entran en contradicción con otros textos de la palabra de Dios. Completa, inspirada y confirmada. ¿Confirmada por qué? Confirmada por las señales de los apóstoles. Se autenticó con las señales de los apóstoles. Claro, el Señor Jesucristo, cuando vino en su ministerio terrenal, realizó algunos milagros para confirmar que lo que Él decía era realmente palabra de Dios, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando realizó los diferentes milagros de sanidad, estaba simplemente autenticando su ministerio, estaba demostrando. Pero eso no significaba que por el solo hecho de realizar un milagro tan contundente, por ejemplo, como la resurrección de Lázaro, inmediatamente Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, y como lo encontramos registrado allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11,
Jesús como humano llora frente a la tumba de Lázaro, pero como Dios lo levanta entre los muertos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas de las personas que estaban alrededor allí de Jesús, en lugar de arrepentirse y de creer en Jesús, en lugar de salvar sus almas, entonces lo que procedieron fue a tratar de maquinar cómo iban a matar al Señor Jesucristo, no sabiendo que Él vencería entonces la muerte. Pero regresemos al texto que nos ocupa, Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, en los versos 15 hasta el verso número 20. Ahí encontramos un aspecto final en cuanto a la confirmación de la palabra de Dios. Marcos 16, versos 15 hasta el verso número 20. Dice ahí la Biblia: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya sabemos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras, que esa es la buena noticia, porque la palabra Evangelio significa precisamente eso, una buena noticia. La buena noticia consiste en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados y creyéramos. Y sigue diciendo en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, es realmente la fe la que trae salvación al ser humano después de haberse arrepentido. Y luego empieza afirmando, y estas señales seguirán a los que creen. La expresión está en presente. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue diciendo el verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en el verso 20 concluye, y ellos saliendo, ¿quiénes? Realmente en ese momento eran los apóstoles, quien como iglesia del Señor salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, de pronto permitir que o accidentalmente una serpiente mordiera a una persona, como el apóstol Pablo allá en la isla de Malta. Fue mordido por una serpiente, pero siguió viviendo. Por eso afirma aquí, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para qué sirvieron todas esas señales? Sirvieron para que los apóstoles, como no tenían Biblia terminada, pudieran confirmar que lo que ellos predicaban, y algunos de ellos escribieron, era realmente la palabra de Dios. Muertos los apóstoles, estas señales, estos milagros cesaron porque la Biblia terminó y ya hoy no se necesita confirmar la palabra de Dios. Es muy similar al matrimonio. Cuando un hombre va delante de una autoridad, ya sea civil o eclesiástica, y confirma o afirma mejor que se ha comprometido a sustentar, amar y a llevar adelante un hogar juntamente con su esposa y mutuamente hacen dicho juramento, pues sencillamente no hay que estarlo confirmando todos los días porque ya está plenamente confirmado. De la misma forma, hoy la palabra de Dios ya está completa, está confirmada por las señales de los apóstoles y no hay necesidad de estarla nuevamente confirmando. Hoy hablan de echar fuera demonios, hoy hablan de hablar nuevas lenguas. Sin embargo, realmente, si una persona se parara frente a una multitud, se hiciera morder por una serpiente con veneno probado, pues estaría expuesto a morir, porque nadie bebe una cosa mortífera sin hacerle daño en esta época. Todo lo contrario, lo que se afirma aquí es que fue algo temporal. Ellos, dice ahí, saliendo en el verso 20, predicaron en todas partes. ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Y qué confirmaba la palabra? Que era realmente palabra de Dios lo que ellos predicaban, las señales. ¿Cuáles señales? Las que están mencionadas en el verso número 17 y en el verso número 18. Hoy cuando predicamos a alguien de Cristo, no necesitamos hacer un milagro, porque eso sería enseñar a las personas a creer por el ver y no por el oír la palabra de Dios. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios hizo milagros y la gente no creyó. Realmente, cuando una persona tiene en su voluntad como un acto totalmente libre, como Jesús les dijo allá a las personas que les escuchaban en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
El pasaje final que nos sirve para demostrar que la palabra de Dios ya está confirmada, lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo número 13, en el verso número 10. 1 Corintios 13, 10 emplea una palabra que es muy importante allí. Y cuando venga lo perfecto, esa expresión perfecto en ningún momento se está refiriendo al Señor Jesucristo por la construcción gramatical. Esa palabra perfecto está refiriéndose entonces es a la Biblia. E indica allá en 1 Corintios capítulo número 13, en el verso número 10, que la palabra de Dios, la Biblia, está totalmente ya completa, terminada y confirmada por las señales de los apóstoles. El amor nunca deja de ser, afirma en el verso número 8, 1 Corintios 13, 8. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia, es decir, el conocimiento inmediato de Dios, acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia, la iglesia local en Corinto, mas cuando venga lo perfecto no es el Señor Jesucristo, porque la construcción gramatical no está refiriéndose a una persona, se está refiriendo a una cosa. Cuando habla de lo perfecto, está hablando de la palabra de Dios. Si se refiriera al Señor Jesucristo, entonces usaría un pronombre personal, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora dice en el verso 13, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, es muy claro que lo que la palabra de Dios enseña aquí es que ya ella está totalmente completa, inspirada y confirmada por las señales de los apóstoles. Otro de los textos que nos ayudan para verificar lo que tiene que ver con las tareas para los alumnos, ya lo hemos mencionado en 2 Timoteo 3, 16, 17, pero estudiemos otros pasajes que nos ayudan. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, en el verso número 18, vamos a encontrar otra enseñanza que también nos ayuda a corroborar lo que está la misma palabra de Dios diciendo con relación a ella misma. No son las opiniones humanas las que son válidas, es lo que la palabra de Dios dice con relación a ella misma, lo que trae verdadera ilustración en cuanto a la verdad. Dice ahí a partir del verso 17, no penséis que he venido para abrogar, es decir, para anular la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, nadie como ser humano es capaz de cumplir 100% la ley de Dios, pero Cristo sí lo hizo. Cristo la cumplió por nosotros. Porque de cierto, y la expresión de cierto está indicando que no nos debe caber ninguna duda. Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 hasta el verso número 20, vamos a encontrar esta clara enseñanza de la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versos números 17 hasta el verso número 20, vamos a encontrar la expresión ni una jota ni una tilde. Esa expresión en el original hebreo tiene que ver con la palabra yod. Esa palabra yod implica que lo más mínimo, las cosas más mínimas de la palabra de Dios iban a cumplirse. El mismo Señor Jesucristo está ahí demostrando que ninguna parte de la Escritura iría a quedar quebrantada porque la misma palabra de Dios se estaría cumpliendo de una manera total. Entonces, es muy importante, apreciado hermano o hermana, que hagamos este resumen porque muchas doctrinas hoy enseñan que la palabra de Dios no está completa o que solamente está inspirada en una parte o que solamente ha sido confirmada de una manera parcial. No. Este texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, de los versos 17 hasta el verso número 20, nos dan a nosotros a entender de una manera muy precisa y de una manera muy clara lo que Jesús está diciendo aquí. De cierto os digo, implica o da a entender que no se debe poner en duda, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en el verso número 19 habla de nuestra actitud, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
Sigue diciendo ahí la Biblia, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, apreciados hermanos y hermanas, este texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, número 17, versos 17 hasta el 20, nuestro amado Señor. Otro de los textos que nos sirven a nosotros lo encontramos allí en el Evangelio según San Mateo, también en el capítulo número 22, en el verso número 29. Vamos a buscar ese texto para analizarlo de una manera más precisa. Evangelio según San Mateo, capítulo número 22, verso número 29. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 22, en el verso número 29. Busquémoslo por favor para comprobar lo que el Señor nos dice en su palabra. Mateo 22, verso número 29. Erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. ¿Cuál es entonces el origen de los errores en la vida del ser humano? Dos elementos esenciales. El primer elemento que Jesús está mencionando es el elemento de la Escritura. Y el otro elemento que está mencionando Jesús tiene que ver con el poder. Las Escrituras y el poder. Y ambos conceptos, ambas palabras, apuntan hacia la personalidad de Dios. Cualquiera de las dos cosas están íntimamente relacionadas. Dice ahí la palabra del Señor en Mateo 22, 29, Jesús está teniendo un incidente con los saduceos. ¿Qué afirmaban los saduceos? Los saduceos estaban cuestionando una de las doctrinas esenciales del cristianismo, la resurrección de los muertos. Pero este solamente es un ejemplo de cómo Jesús siempre estuvo atento a sujetarse, a enseñar y a resaltar la enseñanza de la Escritura inspirada por Dios. Los saduceos era una de las sectas del judaísmo que desconocían la enseñanza de la resurrección de entre los muertos. Y entonces citan el Antiguo Testamento. Cuando un hombre moría en el Antiguo Testamento, dice ahí en el verso 23, mencionando la ley del levirato, está afirmando: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces se está citando en este momento una de las enseñanzas, la enseñanza famosa del levirato. Está siendo citada por los saduceos. Es muy importante resaltar que ellos en ningún momento querían reconocer la verdad que enseñaba la palabra de Dios. Simplemente le estaban citando para tratar de demostrar que ellos tenían razón. Muchas personas hoy hacen exactamente lo mismo. Tratan de citar lo que la palabra de Dios enseña para tratar de justificar sus propias opiniones. Pero lo que Jesús dice lo explica de una manera clara. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos ellos la tuvieron? Entonces Jesús responde y les dice: erráis. En primer lugar, estaban ignorando. ¿Qué estaban ignorando? Dos cosas: la Escritura, o las Escrituras mejor, del Antiguo Testamento, y el poder de Dios. ¿Qué afirmaban las Escrituras? Afirmaban las Escrituras que después de resucitado
no habrá casamiento, no habrá matrimonio. En la resurrección ni se casarán, afirma Jesús, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El argumento de Cristo, o mejor, la enseñanza de Cristo es: en la resurrección los seres humanos no contraeremos matrimonio y las mujeres tampoco serán dadas en casamiento, es decir, tampoco contraerán matrimonio. No hay estado conyugal en esa vida. De esta forma, todo el caso citado es aquí totalmente irrelevante e irreal. Los creyentes resucitados serán como ángeles sin distinción de varón y sin distinción de mujer, porque no habrá necesidad de procrear la raza humana. La palabra poder, hay que resaltar al finalizar que viene de una raíz griega en dynamis, de ahí sacaron la palabra dinamita, que significa en cierto modo poder, pero poder sobrenatural. Fue tomada de la Biblia para referirla a otros elementos de la vida humana, pero aquí indica que solo Dios tiene poder para enseñarnos la verdad, en primer lugar a través de la Escritura, preservándola, y en segundo lugar para levantarnos de entre los muertos. Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos con el Señor de que Él nos haya dejado primero su palabra y en segundo lugar nos haya fundamentado en la verdad. Queremos terminar con un texto en Juan capítulo 17 en el verso número 17. Juan 17, 17 nos enseña finalmente que la palabra de Dios es la verdad. Terminamos con ese texto. Por razones de tiempo, hay otros textos donde nos dicen que la Biblia es la verdad con relación a la historia, con relación a la ciencia y también con relación a la moral. Santifícalos, dice Jesús, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando queremos preguntarnos la verdad con relación a cualquier tema de la vida humana, a cualquier tema de la ciencia, de la historia, de la familia o de la creación de la iglesia, o en los asuntos materiales, emocionales o espirituales, ahí está la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber nos lo enseña la palabra de Dios para llevarlo a la práctica y de esa manera partir de este mundo con la verdad que es la palabra de Dios para gozarnos con el Señor. Muchísimas gracias y que el Señor nos fortalezca para seguir proclamando y compartiendo y sobre todo aplicando su palabra.